Hola a todos y bienvenidos una vez más. Soy James y están sintonizando un podcast saludable, su espacio favorito para descubrir cómo vivir una vida más plena y, por supuesto, más saludable. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a tocar un tema que, me atrevería a decir, nos afecta a muchísimos de nosotros, aunque a veces no nos demos cuenta o no queramos admitirlo. Vamos a hablar de esa búsqueda incesante de la perfección, de esa presión que sentimos por ser impecables en todo, y de cómo esa búsqueda, lejos de traernos felicidad, a menudo nos lleva por un camino de ansiedad, autoexigencia y una emoción muy profunda y a veces oculta, la vergüenza. Me he sumergido en un libro increíblemente revelador llamado Zero Shame de James Clear, y quiero compartir con ustedes las reflexiones y herramientas que he encontrado para liberarnos de esa ilusión de perfección y aprender a vivir de una forma más auténtica y compasiva con nosotros mismos. Y para que se hagan una idea de lo que les espera, hoy vamos a desglosar qué es realmente el perfeccionismo, y les adelanto, es mucho más que simplemente tener altos estándares. Vamos a ver cómo se manifiesta y por qué puede ser tan dañino, algo que yo mismo he tenido que aprender a reconocer en mi propia vida. No solo eso, también exploraremos a fondo la conexión íntima y a menudo dolorosa entre el perfeccionismo y la vergüenza, esa sensación de no ser suficiente que puede carcomernos por dentro. Entender esta dinámica es, para mí, el primer paso para empezar a sanar. Y, por si fuera poco, hacia el final del episodio, tengo algo realmente especial que quiero compartir con ustedes sobre cómo podemos cultivar la autocompasión y abrazar el concepto liberador de ser suficientemente buenos, redefiniendo el éxito para vivir una vida más auténtica y con menos vergüenza. Esta es, para mí, la joya de la corona, porque nos ofrece una salida real a ese ciclo agotador. Así que asegúrense de quedarse hasta el final, porque vale la pena. Creo que puede ser un verdadero punto de inflexión para muchos. ¿Listos para empezar este viaje juntos? Perfecto, porque yo sí. Vamos a ello. Bien, para empezar, me gustaría que nos tomáramos un momento para pensar en la palabra perfecto. ¿Qué nos viene a la mente? Quizás una actuación impecable, una casa impoluta, un informe académico con la máxima calificación, un cuerpo escultural, o esas redes sociales llenas de caras sonrientes y paisajes de ensueño. Para muchos de nosotros, la idea de la perfección tiene un brillo casi magnético. Representa el éxito, el control, la admiración e incluso, a veces, una sensación de seguridad en un mundo que a menudo se siente caótico e impredecible. Desde muy jóvenes, se nos anima, a veces de forma sutil y otras no tanto, a esforzarnos por alcanzarla, a pulir nuestros defectos, a ocultar nuestros errores y a presentar una imagen de competencia sin esfuerzo. Pero debajo de esta superficie reluciente, a menudo se esconde una realidad mucho más pesada y oculta. Esta búsqueda incesante de un ideal que, seamos honestos, es inalcanzable, no se trata solo de tener altos estándares o una ambición saludable. A menudo se transforma en algo mucho más exigente y dañino, el perfeccionismo. Y ligado de manera inseparable a este impulso por la impecabilidad, hay una emoción que muchos llevamos en silencio, una sensación tan incómoda que a menudo nos negamos incluso a nombrarla, la vergüenza. El libro Zero Shame, que tanto me ha inspirado para este episodio, nos invita a correr el telón de esa ilusión de lo perfecto. Nos propone un viaje para entender qué es realmente el perfeccionismo, no esa versión edulcorada que a veces se presenta como un rasgo deseable en una entrevista de trabajo, sino esa compulsión alimentada por la ansiedad que puede dictar nuestras elecciones, robarnos la alegría y dañar profundamente nuestro bienestar. Y, lo que es más importante, es una exploración de la profunda conexión entre el perfeccionismo y la vergüenza, esa sensación arraigada de no soy suficiente o soy fundamentalmente defectuoso que surge cuando, inevitablemente, no alcanzamos esos estándares imposibles que nos hemos autoimpuesto o que creemos que otros nos imponen. El perfeccionismo nos susurra mentiras insidiosas al oído: si tan solo fueras mejor, más inteligente, más delgado, más organizado, más exitoso, entonces serías digno. Entonces no sentirías este nudo de insuficiencia en el estómago. Nos promete aceptación y pertenencia a través de la impecabilidad, pero lo único que nos entrega es una presión constante y un miedo corrosivo a ser expuestos, a que los demás vean nuestras fallas. La vergüenza, su compañera inseparable, prospera en el silencio y el secretismo que a menudo rodean esta lucha. Nos sentimos avergonzados de nuestras imperfecciones, y luego, para colmo, nos sentimos avergonzados de sentir vergüenza, atrapándonos en un ciclo doloroso y autodestructivo. Yo he estado ahí, y sé lo paralizante que puede ser. Ahora, el título del libro, Zero Shame, Cero Vergüenza, puede sonar ambicioso. ¿Es realmente posible eliminar la vergüenza por completo? Quizás no. La vergüenza es una emoción humana universal, tiene su función. Sin embargo, el objetivo de movernos hacia cero vergüenza no es erradicar el sentimiento en sí, sino desmontar el poder que la vergüenza tiene sobre nosotros, particularmente esa vergüenza que nace de las expectativas perfeccionistas. Se trata de aprender a reconocer el perfeccionismo por lo que es, entender sus raíces, tomar conciencia de sus costos y, fundamentalmente, cambiar nuestra relación con nosotros mismos.
Se trata de pasar de una vida dictada por el miedo al juicio a una vida guiada por la autoaceptación, la compasión y la autenticidad. Durante demasiado tiempo, la verdadera carga del perfeccionismo ha sido un tema tabú. Podemos bromear diciendo que somos un poco toco en marcar nuestro perfeccionismo como un buen problema para tener en ciertas situaciones, pero raramente hablamos de la ansiedad, de la procrastinación que nace del miedo, de ese crítico interno despiadado, de las relaciones tensas o de la vergüenza paralizante que a menudo lo acompañan. Este silencio permite que el perfeccionismo se agrave en la oscuridad, aislándonos en nuestras luchas e impidiéndonos buscar el apoyo y la comprensión que tanto necesitamos. Este episodio, y el libro en el que se inspira, busca romper ese silencio. A lo largo de nuestra conversación, vamos a explorar varios puntos clave. Primero, vamos a diseccionar la anatomía del perfeccionismo, yendo más allá de las definiciones simples para entender sus diferentes tipos y sus manifestaciones comunes en nuestra vida diaria. Luego, nos sumergiremos profundamente en el núcleo emocional de la vergüenza, explorando por qué la imperfección nos puede resultar tan insoportable y cómo opera el ciclo de la vergüenza dentro del perfeccionismo. Examinaremos también los tabúes sociales y culturales que nos impiden hablar abiertamente del lado oscuro de esa búsqueda de lo perfecto. Investigaremos los orígenes del perfeccionismo, analizando cómo las experiencias de la infancia, las presiones sociales y los rasgos personales pueden contribuir a su desarrollo. Y confrontaremos los, a menudo subestimados, altos costos del perfeccionismo, detallando su impacto en nuestra salud mental, física y relacional. Pero no todo es oscuridad. También introduciremos el poderoso antídoto, ese punto de inflexión hacia la autocompasión y el concepto liberador de ser suficientemente buenos. Les ofreceré un conjunto de herramientas prácticas, estrategias y ejercicios para desafiar activamente el pensamiento perfeccionista y cultivar la autoaceptación. Les guiaré para redefinir el éxito, cambiando el enfoque de los logros externos hacia el bienestar genuino y la autenticidad. Y finalmente, exploraremos cómo integrar estas ideas en una vida significativa, viviendo sin vergüenza con nuestras hermosas e humanas imperfecciones. Este es un viaje que requiere coraje, el coraje de ser honestos con nosotros mismos, de confrontar sentimientos incómodos y de desafiar creencias arraigadas. Pero la recompensa potencial es inmensa, la libertad de la tiranía de los debería, conexiones más profundas con los demás, mayor resiliencia ante los desafíos y la alegría serena de vivir una vida que se siente verdaderamente nuestra. Es hora de salir de la sombra del perfeccionismo y entrar en la luz de la autenticidad. Es hora de movernos hacia una vida con cero vergüenza innecesaria. A menudo escuchamos el término perfeccionista usado de manera casual, casi como una etiqueta que describe a alguien meticuloso o muy dedicado. Podría ser un compañero de trabajo que organiza su escritorio al milímetro, un amigo que pasa horas puliendo una presentación, o incluso nosotros mismos cuando confesamos, quizás con un toque de orgullo disimulado, ¡ay! Es que soy tan perfeccionista con mi trabajo. En la cultura popular, el perfeccionismo a menudo se presenta, e incluso se idealiza, como una marca de personas de alto rendimiento, individuos dedicados que simplemente poseen estándares excepcionalmente altos. Pero esta comprensión común apenas rasca la superficie de lo que realmente es el perfeccionismo. El verdadero perfeccionismo, el que yo llamaría maladaptativo, es mucho más complejo, exigente y, a menudo, debilitante que simplemente esforzarse por la excelencia. Para comenzar realmente nuestro viaje hacia esa cero vergüenza, primero debemos desarrollar una comprensión clara y matizada de qué es el perfeccionismo y, muy importante, qué no es. Es crucial diferenciar entre un esfuerzo saludable y esa compulsión malsana, impulsada por el miedo, que caracteriza al perfeccionismo. Imaginen a dos estudiantes preparándose para un examen importante. Ambos quieren obtener buenos resultados. El estudiante A, al que podríamos llamar un esforzado saludable, se fija metas realistas, disfruta del proceso de aprendizaje, estudia con diligencia pero también se permite descansos y tiempo para recuperarse. Si comete un error mientras estudia, lo ve como una oportunidad para aprender, no como una catástrofe. Su objetivo es obtener una buena calificación, pero entiende que su autoestima no depende únicamente de ese resultado. Si no alcanza la nota que esperaba, podría sentirse decepcionado, sí, pero puede reflexionar sobre qué hacer diferente la próxima vez sin caer en una autocrítica despiadada. Siente satisfacción por su esfuerzo y su progreso. Ahora, el estudiante B, el perfeccionista maladaptativo, se fija metas increíblemente altas, a menudo imposibles, por ejemplo, cualquier cosa por debajo del 100% es un fracaso. Su estudio está impulsado por una intensa ansiedad y un miedo atroz al juicio de los demás. Los errores durante la práctica le parecen catastróficos y desencadenan una autocrítica feroz, soy tan estúpido, nunca voy a entender esto. Puede que procrastine debido al miedo a no cumplir con sus propios estándares o que se prepare en exceso hasta el punto del agotamiento, sacrificando el sueño y su bienestar general. Su autoestima depende enteramente de obtener esa puntuación perfecta. Si obtiene un 95%, en lugar de sentir orgullo, se obsesiona con el 5% que le faltó, sintiéndose como un fracasado y temiendo el juicio que cree que los demás emitirán.
El proceso de estudio está lleno de estrés, no de disfrute. La diferencia clave no radica en el deseo de lograr algo, sino en la motivación, en la mentalidad y, fundamentalmente, en la relación con el fracaso y la imperfección. El esfuerzo saludable está impulsado por un deseo de crecimiento, de competencia, de maestría. Es flexible, permite la imperfección y encuentra satisfacción en el esfuerzo y el progreso. El perfeccionismo maladaptativo, por otro lado, está impulsado por el miedo, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a la insuficiencia, miedo a la vergüenza. Es rígido, implacable, ve los errores como una prueba de inutilidad y raramente permite una verdadera satisfacción, ya que la meta de lo perfecto siempre está cambiando, siempre fuera de alcance. Para mí, esta distinción fue un antes y un después. Me di cuenta de que muchas veces mi esfuerzo estaba teñido de este segundo tipo de motivación, la del miedo. Los psicólogos han identificado diferentes dimensiones o tipos de perfeccionismo, lo que nos ayuda a entender sus diversas manifestaciones. Investigadores pioneros como Paul Hewitt y Gordon Flatt propusieron un modelo muy reconocido que distingue tres tipos principales. El primero es el perfeccionismo orientado a uno mismo. Esta es quizás la imagen más clásica que tenemos de un perfeccionista. Las personas con un alto grado de este tipo de perfeccionismo se imponen a sí mismas estándares increíblemente altos, a menudo poco realistas. Están impulsadas por una presión interna de ser impecables en todo lo que hacen. Se caracterizan por una intensa autocrítica cuando no cumplen con esos estándares, una fuerte creencia de que deben ser perfectos y una gran dificultad para aceptar sus propios defectos. Su motivación suele estar ligada a alcanzar esa perfección autoimpuesta. Un ejemplo podría ser el escritor que revisa un solo párrafo durante horas, sin sentir nunca que está lo suficientemente bien como para seguir adelante, o el atleta que se recrimina sin piedad por un error menor en una actuación que, por lo demás, fue excelente, o el artista que destruye su obra porque no coincide con la imagen perfecta que tenía en su mente. Aunque a veces este tipo de perfeccionismo puede estar relacionado con un alto rendimiento, también conlleva riesgos significativos de agotamiento, depresión y ansiedad cuando surgen las inevitables imperfecciones. El segundo tipo es el perfeccionismo orientado a los demás. Este implica dirigir las expectativas perfeccionistas hacia otras personas. Los individuos con un alto grado de este tipo de perfeccionismo exigen impecabilidad y mantienen estándares poco realistas para las personas que les rodean, su pareja, sus hijos, sus colegas, sus amigos. Se caracterizan por ser muy críticos con los errores de los demás, tener dificultades para delegar tareas, porque creen que los demás no lo harán bien, sentir frecuentes decepciones o frustraciones con el desempeño de otros, y tener una tendencia a culpar y a juzgar con dureza. Un ejemplo podría ser el gerente que microgestiona cada detalle del trabajo de su equipo, encontrando constantemente fallos, o el padre que ejerce una presión excesiva sobre su hijo para que destaque en todas las actividades, o la pareja que critica a su cónyuge por pequeñas imperfecciones domésticas. Este tipo de perfeccionismo puede dañar gravemente las relaciones, fomentando el resentimiento, el conflicto y la distancia. Y el tercer tipo es el perfeccionismo socialmente prescrito. Esta dimensión refleja la creencia de que los demás tienen expectativas poco realistas sobre uno mismo y que uno debe ser perfecto para obtener su aprobación, aceptación o amor. Está impulsado por las demandas y los juicios que se perciben del mundo exterior. Se caracteriza por un intenso miedo a la evaluación negativa, la sensación de estar constantemente bajo escrutinio, la creencia de que el amor y la aceptación son condicionales a ser perfecto, altos niveles de ansiedad, y sentirse presionado y abrumado por las expectativas percibidas de los demás. Un ejemplo sería el estudiante que cree que sus padres solo estarán orgullosos si obtiene las mejores notas en todo, o el empleado que está convencido de que su jefe espera una impecabilidad absoluta y vive con un miedo constante a cometer un error, o la persona que siente una inmensa presión por mantener una apariencia física o un estilo de vida perfectos para ser aceptado por su círculo social. Este tipo de perfeccionismo está fuertemente relacionado con la ansiedad, la depresión, la desesperanza y, como veremos, la vergüenza, ya que la persona se siente atrapada por presiones externas que cree que nunca podrá satisfacer por completo. Es importante señalar que estos tipos no siempre son excluyentes, una persona puede mostrar rasgos de más de una dimensión. Entender estas distinciones nos ayuda a identificar de dónde viene la presión, si es interna, si la proyectamos hacia afuera, o si es una presión externa que percibimos, y así podemos adaptar mejor las estrategias para el cambio. Más allá de estos tipos generales, el perfeccionismo se revela a través de una variedad de pensamientos, sentimientos y comportamientos específicos en nuestro día a día. Reconocer estos patrones es clave para identificar el perfeccionismo en acción. La procrastinación parece contradictorio, ¿verdad? Pero los perfeccionistas son a menudo procrastinadores crónicos. La inmensa presión de producir algo impecable puede ser tan abrumadora que resulta más fácil evitar empezar la tarea por completo. El miedo a la imperfección paraliza la acción. Es ese pensamiento de, si no puedo hacerlo perfectamente, prefiero no hacerlo en absoluto. Yo he luchado muchísimo con esto. El pensamiento de todo o nada, o blanco y negro. El perfeccionismo se nutre de los extremos.
Las situaciones, las actuaciones e incluso la autoestima se ven en términos binarios, o es perfecto o es un fracaso total, o es un éxito o un desastre, o soy brillante o soy estúpido. No hay lugar para los matices, para el progreso o para el suficientemente bueno. Un solo error puede invalidar todo un esfuerzo. El chequeo, organización o revisión excesivos, pasar una cantidad desmesurada de tiempo revisando correos electrónicos una y otra vez, retocando un documento sin fin, u organizando las posesiones mucho más allá de lo necesario, pueden ser signos de perfeccionismo. Es un intento de eliminar cualquier posibilidad de error o crítica. La dificultad para delegar, esto suele derivar del perfeccionismo orientado a uno mismo o a los demás, y es la creencia de que si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Esto lleva a asumir demasiadas responsabilidades, al agotamiento y a un posible resentimiento por parte de los demás, que se sienten poco valorados o en quienes no se confía. La autocrítica feroz, quizás esta sea la característica más generalizada. Los perfeccionistas suelen poseer un crítico interno implacable que magnifica los defectos, descarta los logros y los compara constantemente de forma desfavorable con los demás o con un yo idealizado. Esta voz interna rara vez es amable o alentadora. Es como tener un juez severo viviendo en nuestra cabeza. La hipersensibilidad a la crítica, aunque a nadie le gusta ser criticado, los perfeccionistas a menudo perciben la retroalimentación constructiva como un ataque personal profundo o como una confirmación de su insuficiencia. Esto puede llevar a la defensiva, a evitar situaciones donde puedan recibir feedback, o a una rumiación intensa después de recibir incluso una crítica leve. La dificultad para tomar decisiones, el miedo a tomar la decisión incorrecta puede llevar a la parálisis por análisis. Los perfeccionistas pueden pasar un tiempo excesivo investigando opciones o evitar tomar decisiones por completo para prevenir un posible arrepentimiento o una imperfección en la elección. Y el enfoque en los defectos, incluso en medio del éxito, el ojo del perfeccionista se siente atraído por la más mínima imperfección. Podrían recibir una retroalimentación abrumadoramente positiva, pero se obsesionarían con la única crítica menor o con el pequeño detalle que no estaba del todo bien. Entender esta compleja anatomía, la distinción con el esfuerzo saludable, las diferentes dimensiones y los patrones de comportamiento comunes, es el primer paso fundamental. Nos permite ir más allá de las etiquetas simplistas y ver el perfeccionismo como la experiencia multifacética y, a menudo, dolorosa que realmente es. Reconocer estos patrones en nosotros mismos o en los demás no se trata de juzgar, se trata de tomar conciencia. Y la conciencia es el precursor necesario para desafiar estos patrones y comenzar el viaje hacia una vida menos limitada por la búsqueda imposible de lo perfecto, una vida que se mueva hacia esa cero vergüenza. Hemos establecido que el perfeccionismo es más que simplemente tener altos estándares, a menudo es un impulso compulsivo que tiene sus raíces en el miedo. Pero, ¿miedo a qué exactamente? ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al juicio de los demás? Sí, ciertamente esos miedos están presentes. Pero si cavamos un poco más profundo, si miramos debajo de la superficie de esos miedos, a menudo encontramos una emoción aún más potente y fundamental enrollada en el núcleo emocional del perfeccionismo maladaptativo, la vergüenza. Para liberarnos verdaderamente de las garras del perfeccionismo, debemos entender esta poderosa conexión y aprender a reconocer la vergüenza por lo que es y cómo opera dentro de nosotros. La vergüenza es una emoción que frecuentemente se malinterpreta y a menudo se confunde con su pariente cercana, la culpa. Aunque ambas son emociones sociales incómodas, transmiten mensajes fundamentalmente diferentes sobre nosotros mismos. Entender esta distinción es crucial para comprender por qué el perfeccionismo puede ser tan profundamente doloroso y tan resistente al cambio. Imaginen esta situación: accidentalmente rompen la taza favorita de un amigo. Si sienten culpa, podrían pensar algo como: «Oh no, he hecho algo malo. He roto la taza de Sara. Me siento fatal por mi acción. Debería disculparme y ofrecerle reemplazarla». La culpa se centra en un comportamiento específico. Nos señala que nuestras acciones han violado nuestros propios estándares internos o han causado daño a otra persona. Aunque es incómoda, la culpa puede ser productiva. Nos motiva a enmendar la situación, a reparar el daño y a aprender de nuestros errores. La culpa dice: cometí un error. Ahora, en la misma situación, si sienten vergüenza, el diálogo interno podría sonar así: he roto la taza de Sara. Soy tan torpe, tan descuidado, soy una mala persona. ¿Cómo he podido ser tan estúpido? Sara debe pensar que soy horrible. No puedo creer que haya hecho eso, hay algo fundamentalmente mal conmigo. La vergüenza internaliza el evento, convirtiéndolo de un comentario sobre el comportamiento, hice algo malo, en una declaración sobre la identidad, soy malo. Se enfoca en los defectos percibidos del yo. A diferencia de la culpa, la vergüenza no motiva fácilmente una acción constructiva, en lugar de eso, a menudo conduce a sentimientos de inutilidad, de impotencia, y a un impulso de esconderse, de desaparecer, o incluso de atacar defensivamente. La vergüenza dice: soy un error. El perfeccionismo es un terreno increíblemente fértil para que florezca la vergüenza. ¿Por qué?
Porque el perfeccionismo prepara el escenario para el fracaso percibido al establecer estándares que, como ya hemos dicho, son a menudo inherentemente inalcanzables. Cuando, inevitablemente, no alcanzamos estos ideales imposibles, ya sea obtener una calificación un poco más baja de lo esperado, cometer un pequeño error social, o notar un defecto en nuestra apariencia, la mentalidad perfeccionista no solo registra decepción o la necesidad de mejorar, como podría hacerlo la culpa. En lugar de eso, desencadena la conclusión profundamente dolorosa, ¿lo ves? No eres lo suficientemente bueno. Eres fundamentalmente defectuoso. No eres digno. La imperfección no se ve solo como un resultado, se ve como una prueba de nuestra inherente defectuosidad. Esta, amigos míos, es la voz de la vergüenza. En el corazón del miedo que impulsa el perfeccionismo, a menudo hay un miedo profundo a la vulnerabilidad. La investigadora Brené Brown, que es una autoridad mundial en este tema, define la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Es esa sensación que tenemos cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando intentamos algo nuevo, cuando decimos nuestra verdad o cuando nos permitimos ser verdaderamente vistos por los demás, con nuestras luces y nuestras sombras. El perfeccionismo actúa como una especie de armadura contra esa vulnerabilidad. El perfeccionista cree, consciente o inconscientemente, si tan solo pudiera ser perfecto, parecer perfecto, actuar perfecto, lograr todo perfectamente, entonces podría evitar los sentimientos desordenados e incómodos de la vulnerabilidad. Podría evitar el juicio, la crítica, la culpa y el rechazo. Podría evitar ser visto como débil, defectuoso o inadecuado. El problema, claro está, es que esta armadura es increíblemente pesada y, en última instancia, ineficaz. La vida implica inevitablemente imperfección, contratiempos y momentos en los que nuestros defectos quedan expuestos. Cuando estos momentos ocurren, la armadura del perfeccionista se resquebraja y la vulnerabilidad que han estado tratando desesperadamente de evitar irrumpe, a menudo acompañada de una ola abrumadora de vergüenza. Aquello mismo que temían, ser vistos como imperfectos, ha sucedido, y la narrativa interna confirma su miedo más profundo, no soy suficiente. Este sentimiento insoportable refuerza el impulso de reconstruir la armadura, de esforzarse aún más por la perfección la próxima vez, encerrándolos en un ciclo doloroso y agotador. La vergüenza no es solo un pensamiento, es una experiencia visceral, de cuerpo entero. Cuando la vergüenza nos golpea, las personas a menudo informan sentir que se hacen pequeñas, que quieren encogerse o desaparecer. Pueden sentir un calor que les sube a la cara y al cuello. Evitan la mirada, les cuesta hacer contacto visual. Pueden notar una sensación de hundimiento en el estómago o en el pecho. La mente se puede nublar, dificultando el pensamiento claro. Y surge un impulso abrumador de esconderse, de retirarse, o a veces, de atacar defensivamente para protegerse. Yo he sentido muchas de estas reacciones físicas, y son muy desagradables. Entender estos componentes nos permite trazar el mapa del ciclo vicioso de la vergüenza en el perfeccionismo, un ciclo que mantiene atrapadas a muchas personas. Todo comienza cuando se establecen estándares poco realistas. Impulsados por ese miedo a la insuficiencia o al juicio, nos fijamos expectativas increíblemente altas, ya sea para nosotros mismos o para los demás. Debo obtener este ascenso, o soy un fracaso. Luego, el peso de estos estándares crea una presión y una ansiedad intensas. Nos volvemos hipervigilantes. El esfuerzo deja de ser algo gozoso y se convierte en algo basado en el miedo. A pesar del esfuerzo intenso, inevitablemente llega el momento de un fracaso percibido o real. No alcanzamos ese ideal perfecto, o percibimos que no lo hemos hecho, incluso si objetivamente hemos tenido éxito. Por ejemplo, recibimos una retroalimentación positiva pero no el ascenso de inmediato. Este fracaso percibido no se ve como un simple contratiempo, sino como una confirmación de nuestra insuficiencia fundamental. Y aquí es donde la vergüenza se desencadena con intensidad. Sabía que no era lo suficientemente bueno. Ahora todos los demás también lo ven. No valgo nada. Para escapar de este sentimiento tan doloroso de vergüenza, recurrimos a estrategias de afrontamiento desadaptativas. Podemos redoblar el perfeccionismo, la próxima vez, tengo que esforzarme aún más, ser aún más impecable, no dejar absolutamente ningún margen de error. Lo que, por supuesto, solo refuerza el ciclo. Podemos retirarnos y aislarnos, nos escondemos de los demás para evitar el juicio que percibimos. Podemos intentar anestesiar la emoción, recurrimos a distracciones como la comida, el alcohol, el trabajo excesivo, etc., para evitar sentir la vergüenza. O podemos culpar a otros o ponernos a la defensiva, proyectamos la culpa hacia afuera o nos volvemos muy defensivos para desviar ese sentimiento de insuficiencia. Y, finalmente, esta experiencia refuerza nuestras creencias subyacentes, la creencia de que la perfección es necesaria para evitar la vergüenza y para ser dignos. Y esto prepara el escenario para que el ciclo comience de nuevo, a menudo con más intensidad. Este ciclo nos muestra por qué simplemente decirle a un perfeccionista relájate o no te preocupes tanto suele ser completamente ineficaz. No estamos tratando solo con altos estándares, estamos tratando con un mecanismo profundamente arraigado para manejar sentimientos profundos de vergüenza e insuficiencia.
El perfeccionismo se siente como algo necesario para la supervivencia emocional, incluso cuando, al mismo tiempo, está causando un sufrimiento inmenso. Desenmascarar esta conexión con la vergüenza es, quizás, el paso más crítico para desmantelar el perfeccionismo. Cuando podemos empezar a reconocer la vergüenza, a nombrarla, a entender sus raíces en nuestro miedo a la vulnerabilidad y a ver cómo alimenta ese impulso perfeccionista, podemos empezar a separar nuestra autoestima de nuestro rendimiento. Podemos empezar a cuestionar esa narrativa interna que nos dice que la imperfección equivale a la insuficiencia. Esta conciencia abre la puerta a la compasión hacia nosotros mismos y hacia nuestra falibilidad humana, que es el verdadero camino para salir del ciclo de la vergüenza y avanzar hacia una genuina autoaceptación. Para mí, entender esto fue como encontrar la llave de una prisión en la que yo mismo me había encerrado. A pesar del significativo coste emocional que el perfeccionismo conlleva, y en particular esa profunda vergüenza de la que acabamos de hablar, sigue siendo un tema curiosamente tabú en muchos círculos sociales y profesionales. Vivimos en una cultura que a menudo celebra el logro, el pulimento, la imagen de éxito, pero que, al mismo tiempo, desalienta la discusión abierta sobre las luchas desordenadas y vulnerables que suelen esconderse debajo de esa superficie brillante. ¿Por qué nos resulta tan difícil hablar honestamente sobre las ansiedades, los miedos y la autocrítica despiadada que alimenta el perfeccionismo? Entender las razones detrás de este silencio es crucial, porque el tabú en sí mismo perpetúa el problema, atrapando a las personas en un ciclo de aislamiento y vergüenza. Una de las principales razones es nuestra fascinación social, y a menudo la glorificación de lo que parece ser la perfección sin esfuerzo. Piensen en las imágenes y narrativas que nos bombardean a diario. Las redes sociales, por ejemplo, nos muestran continuamente reels de los mejores momentos, vacaciones perfectas, selfies impecables, a menudo con filtros, triunfos profesionales, momentos familiares idílicos. El inmenso esfuerzo, los inevitables contratiempos, las dudas y las realidades menos que perfectas rara vez se muestran. Esto crea la ilusión de que los demás navegan por la vida con una gracia y un éxito sin esfuerzo, lo que hace que nuestras propias luchas nos parezcan anormales o incluso vergonzosas. Yo mismo he caído en la trampa de comparar mi detrás de cámaras con el show principal de otros. Las representaciones en los medios de comunicación, cine, televisión, publicidad, a menudo presentan personajes y estilos de vida que encarnan la perfección, el profesional brillante que nunca falla, la persona increíblemente elegante, la familia cuya casa siempre está impecable y cuyas interacciones son siempre armoniosas. Aunque sabemos que es ficción, estas imágenes contribuyen a crear puntos de referencia sociales poco realistas. Y la cultura del esfuerzo o hustle culture, que promueve incansablemente la productividad constante, la optimización de todo y el logro continuo, puede llevar a equiparar la autoestima con los resultados. Esta cultura a menudo celebra los resultados mientras minimiza o ignora los costos mentales y emocionales de ese esfuerzo implacable, sugiriendo implícitamente que luchar o necesitar descanso es una señal de debilidad. Esta exposición constante a versiones idealizadas del éxito crea un ambiente donde admitir la lucha detrás del logro se siente como admitir un fracaso. Sentimos la presión no solo de ser perfectos, sino de hacer que parezca fácil. La desordenada realidad del esfuerzo, los errores y la vulnerabilidad no encaja en la narrativa preferida, por lo que a menudo se oculta. Otro factor significativo que oscurece la realidad del perfeccionismo es su frecuente presentación como un rasgo positivo, aunque a veces disfrazado de defecto, lo que se conoce como un humble brag, una falsa modestia. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien en una entrevista de trabajo responder a la pregunta ¿cuál es tu mayor debilidad? Con un bueno, supongo que soy demasiado perfeccionista. Esto a menudo se dice con la intención de presentar una supuesta debilidad que en realidad se percibe como una fortaleza, alguien detallista, con altos estándares, dedicado. Si bien a veces se usa estratégicamente, este encuadre le hace un flaco favor al problema. Minimiza el dolor genuino, la ansiedad y la disfunción que causa el perfeccionismo maladaptativo. Pasa por alto la procrastinación, la autocrítica feroz, el agotamiento y la vergüenza. Al tratar el perfeccionismo como una característica un poco peculiar pero en última instancia deseable, invalidamos las experiencias de aquellos que realmente están sufriendo bajo su peso. Hace más difícil que las personas reconozcan su perfeccionismo como un problema que necesita atención, en lugar de una medalla de honor o un defecto socialmente aceptable. También dificulta que otros ofrezcan un apoyo genuino, ya que la lucha se presenta como inexistente o incluso beneficiosa. En el fondo, el tabú que rodea al perfeccionismo está profundamente entrelazado con el mismo miedo que lo alimenta, el miedo al juicio. Admitir que luchamos con el perfeccionismo implica vulnerabilidad. Significa reconocer cosas como, me siento inadecuado, tengo miedo de fracasar, me preocupa intensamente lo que piensen los demás, soy increíblemente duro conmigo mismo, a veces la presión se siente insoportable. En una sociedad que valora la fortaleza, la confianza y la competencia, estas admisiones pueden sentirse increíblemente arriesgadas.
Tememos ser vistos como débiles, incapaces de manejar la presión, como quejicas, por lamentarnos de querer altos estándares, como incompetentes, si admitimos el miedo detrás de nuestros esfuerzos, como necesitados, si expresamos el costo emocional, o como diferentes o anormales, si todos los demás parecen estar manejándolo sin esfuerzo. Este miedo a la evaluación negativa nos mantiene en silencio. Nos preocupa que revelar nuestras luchas lleve al rechazo, al ridículo o a la disminución de oportunidades, ya sea en nuestras relaciones personales, en entornos académicos o en nuestra vida profesional. Irónicamente, este silencio nos aísla precisamente cuando la conexión y la comprensión podrían ser más útiles. Las particularidades culturales y las expectativas sociales también pueden influir en la presión hacia la perfección y en el tabú en torno a discutir sus dificultades. Algunas culturas pueden valorar de forma extremadamente alta el logro, la disciplina y el mantenimiento de las apariencias, guardar las apariencias, lo que hace aún más difícil admitir imperfecciones o luchas emocionales. La dinámica familiar y los sistemas educativos también pueden reforzar estos mensajes, enseñando a los niños desde una edad temprana que los errores son inaceptables y que la vulnerabilidad emocional es una debilidad. Estas normas culturales arraigadas pueden crear poderosas barreras para la conversación abierta y la búsqueda de ayuda. Las consecuencias de este silencio no son solo una norma social incómoda, tienen efectos negativos tangibles. Cuando no podemos hablar abiertamente sobre la lucha, la vergüenza se profundiza. El silencio confirma la narrativa de la vergüenza, este sentimiento es tan horrible, tan inaceptable, que debe ocultarse. Mantener la lucha en secreto refuerza la creencia de que hay algo fundamentalmente mal en nosotros. El aislamiento aumenta. Creer que estamos solos en nuestras luchas es una carga muy pesada. El tabú nos impide descubrir que muchas otras personas comparten sentimientos y experiencias similares, lo que podría proporcionar consuelo, validación y solidaridad. La búsqueda de ayuda se retrasa. Si el perfeccionismo se enmarca como algo positivo o si admitir la lucha se siente demasiado vergonzoso, es menos probable que las personas reconozcan sus patrones como problemáticos o busquen apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Esto puede permitir que los impactos negativos, ansiedad, depresión, agotamiento, se intensifiquen, y los estándares poco realistas se perpetúan. Cuando todos fingen ser perfectos sin esfuerzo, la ilusión colectiva se mantiene. Esto hace más difícil que cualquiera desafíe el status quo o abogue por estándares más realistas y compasivos en los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades. Romper este tabú es, por lo tanto, una parte crítica de la solución. Requiere coraje, tanto individual como colectivo. Significa iniciar conversaciones honestas, desafiar el mito de la perfección sin esfuerzo, validar las luchas asociadas con el perfeccionismo y crear entornos donde la vulnerabilidad sea recibida con empatía, no con juicio. Al atrevernos a hablar sobre el lado oscuro del perfeccionismo, vamos minando el poder de la vergüenza y abrimos la puerta a la sanación y a la conexión auténtica. Este mismo episodio es un intento de contribuir a esa conversación, de sacar la lucha silenciosa a la luz. El perfeccionismo no surge de la nada, no es algo con lo que nacemos y ya está. Es un patrón complejo de pensamientos, sentimientos y comportamientos que se desarrolla con el tiempo y a menudo está influenciado por una combinación de nuestras experiencias tempranas, factores ambientales y predisposiciones individuales. Aunque no hay una única causa que explique todos los casos de perfeccionismo, entender sus posibles raíces puede ser increíblemente revelador. Nos permite abordar nuestros propios patrones, o los de las personas que nos rodean, con mayor compasión y conciencia, reconociendo que estas tendencias a menudo cumplieron un propósito en algún momento, quizás como un mecanismo de afrontamiento o una forma aprendida de navegar por el mundo. Vamos a explorar algunos de los terrenos comunes en los que el perfeccionismo suele echar raíces. Nuestras experiencias en la infancia, los años formativos, juegan un papel profundo en la configuración de nuestro sentido de identidad, nuestras creencias sobre el mundo y nuestras estrategias para buscar seguridad y aprobación. Hay varios tipos de experiencias infantiles que se han relacionado frecuentemente con el desarrollo del perfeccionismo. Uno de los más citados es crecer con padres o cuidadores que eran muy críticos o exigentes. Si nuestros padres rara vez estaban satisfechos, eran excesivamente demandantes o se enfocaban mucho en nuestros defectos y errores, pudimos haber aprendido desde niños que nuestro valor dependía de un rendimiento impecable. El niño puede internalizar esa voz crítica y adoptar el perfeccionismo como una forma de evitar la desaprobación o el castigo, esforzándose constantemente por cumplir con las expectativas parentales, ya fueran explícitas o percibidas. Otro factor puede ser el amor y el elogio condicionales. Cuando el afecto, la atención o la aprobación de nuestros cuidadores parecían depender de nuestros logros, por ejemplo, obtener buenas notas, destacar en deportes, ser excepcionalmente bien portados, un niño puede aprender que debe ser perfecto para ser amado o valorado. El amor se siente como algo que hay que ganar, no como algo inherente. Esto puede fomentar una creencia profunda de que cualquier imperfección pone en riesgo la pérdida de conexión y aceptación, lo que lleva a un impulso implacable por lograr. También el modelado de comportamiento perfeccionista por parte de los padres. Los niños son observadores muy agudos.
Si crecemos con padres o cuidadores importantes que muestran fuertes rasgos perfeccionistas ellos mismos, criticando constantemente su propio trabajo, expresando una preocupación excesiva por los errores, ejerciéndose una inmensa presión, el niño puede aprender por imitación que esta es la forma normal o esperada de operar. Absorben la ansiedad y los estándares que ven demostrados por sus modelos a seguir. Incluso las altas expectativas parentales, aunque sean bien intencionadas, pueden fomentar el perfeccionismo. A veces, padres cariñosos y que nos apoyan pueden, sin querer, sembrar la semilla del perfeccionismo al mantener consistentemente expectativas extremadamente altas sin equilibrarlo con mensajes de aceptación incondicional. Frases como sé que puedes hacerlo aún mejor o un enfoque constante en el próximo logro pueden, con el tiempo, llevar a un niño a sentir que sus esfuerzos actuales nunca son del todo suficientes. Y en algunos casos, el perfeccionismo puede surgir como un mecanismo de afrontamiento en respuesta a experiencias de caos, trauma o imprevisibilidad en la infancia, por ejemplo, debido a conflictos parentales, abuso de sustancias en la familia, enfermedad de un progenitor o negligencia. En situaciones donde las circunstancias externas se sienten fuera de control, esforzarse por la perfección en áreas que sí pueden controlar, como los estudios, la apariencia o el comportamiento, puede proporcionar una sensación desesperadamente necesaria de orden, previsibilidad y autoeficacia. Se convierte en una forma de sentirse seguro o competente en medio de la agitación. Las comparaciones entre hermanos también pueden jugar un papel. Si se compara frecuentemente a los hermanos, especialmente si uno es consistentemente elogiado mientras otro siente que no da la talla, esto puede alimentar esfuerzos perfeccionistas como un intento de ganar igualdad de condiciones o reconocimiento. El entorno escolar y la presión académica también pueden ser un caldo de cultivo para el perfeccionismo. El sistema educativo, aunque su objetivo es fomentar el aprendizaje, a veces puede, sin querer, contribuir a estas tendencias, cuando hay un énfasis excesivo en las calificaciones por encima del aprendizaje real. Si el foco principal está en obtener notas altas, puntuaciones en exámenes y clasificaciones, en lugar de en el proceso de aprender, explorar y la curiosidad intelectual, los estudiantes pueden desarrollar ansiedad por el rendimiento. Los errores se penalizan y el éxito se define de forma muy estrecha por métricas externas, lo que refuerza la idea de que el resultado, la puntuación perfecta, importa más que el esfuerzo o el crecimiento. Los entornos altamente competitivos. Los entornos académicos donde los estudiantes son constantemente clasificados y comparados con sus compañeros pueden intensificar la presión por ser el mejor y fomentar un miedo a quedarse atrás. Esto puede ser particularmente potente durante periodos críticos de transición, como la preparación para la universidad, y las expectativas de los profesores. Al igual que la influencia de los padres, los profesores que tienen expectativas muy rígidas o que reaccionan negativamente a los errores pueden contribuir al miedo a la imperfección de un estudiante. Por el contrario, los profesores que modelan una mentalidad de crecimiento y crean un espacio seguro para cometer errores pueden mitigar estas presiones. Más allá de nuestra familia y escuela inmediatas, los mensajes sociales y de los medios de comunicación más amplios también juegan un papel significativo. Las imágenes idealizadas en los medios. Como ya mencionamos, la exposición constante a imágenes curadas e impecables de cuerpos, estilos de vida, relaciones y carreras a través de los medios tradicionales y las redes sociales establece puntos de referencia poco realistas. Esta cultura de la comparación puede alimentar sentimientos de insuficiencia y el impulso por alcanzar un ideal imposible, la cultura del esfuerzo y la adoración de la productividad. La narrativa social que equipara el trabajo implacable y el logro constante con el valor personal ejerce una inmensa presión sobre las personas para que sean perpetuamente productivas y exitosas, dejando poco espacio para el descanso, la reflexión o la imperfección, y las definiciones estrechas del éxito. Cuando el éxito se define principalmente por la riqueza, el estatus, la apariencia o logros profesionales específicos, las personas cuyos caminos o valores difieren pueden sentirse presionadas a conformarse o sentirse inadecuadas, lo que potencialmente impulsa esfuerzos perfeccionistas para encajar en el molde. Finalmente, aunque el entorno juega un papel enorme, ciertos rasgos de personalidad y temperamento innatos podrían hacer que algunas personas sean más susceptibles a desarrollar perfeccionismo. Una alta escrupulosidad o conciencia, conscientiousness. Este rasgo, que forma parte del modelo de los 5 grandes de la personalidad, implica ser organizado, diligente y orientado al logro. Si bien es generalmente positivo, las personas muy altas en este rasgo podrían ser más propensas a establecer estándares excesivamente altos para sí mismas. La sensibilidad a la ansiedad. Algunas personas pueden tener una sensibilidad naturalmente más alta a la ansiedad y una menor tolerancia a la incertidumbre o al malestar. El perfeccionismo puede surgir como un intento, aunque a menudo contraproducente, de manejar esta ansiedad tratando de controlar los resultados y evitar situaciones que puedan desencadenar angustia. Y el neuroticismo. Otro de los 5 grandes, caracterizado por una tendencia hacia emociones negativas como la ansiedad, la preocupación y la duda sobre uno mismo.
Un alto neuroticismo puede hacer que las personas sean más vulnerables a la autocrítica severa y al miedo al juicio, que son sellos distintivos del perfeccionismo. En última instancia, muchas de estas raíces convergen en dos miedos fundamentales, el miedo al fracaso y el miedo al juicio, que lleva al rechazo o la condena. Ya sea que se haya aprendido a través de experiencias tempranas, se haya absorbido de mensajes culturales o esté influenciado por el temperamento, la creencia de que el fracaso es catastrófico y que el juicio es insoportable a menudo se encuentra en el corazón del perfeccionismo. Los comportamientos perfeccionistas se convierten en elaboradas estrategias diseñadas para evitar estos resultados profundamente temidos a toda costa. Entender estos posibles orígenes no se trata de culpar a nuestros padres, a nuestros profesores o a la sociedad, ni se trata de sentirnos resignados a nuestra personalidad. En lugar de eso, se trata de ganar perspectiva y de fomentar la autocompasión. Reconocer por qué estos patrones podrían haberse desarrollado, quizás como una forma de buscar amor, de garantizar la seguridad o de dar sentido al mundo, puede ayudar a aflojar su agarre. Nos permite ver el perfeccionismo no como un defecto de carácter inherente, sino como una respuesta aprendida. Y las respuestas aprendidas pueden desaprenderse o modificarse. Esta comprensión allana el camino para abordar los miedos y las necesidades subyacentes de maneras más saludables y adaptativas, alejándonos de las rígidas demandas del perfeccionismo hacia una mayor flexibilidad y autoaceptación. Para mí, este entendimiento fue clave para dejar de luchar contra mi perfeccionismo y empezar a trabajar con él de una forma más amable. El perfeccionismo, como hemos visto, a menudo usa una máscara engañosa. En la superficie, puede parecer dedicación, ambición y meticulosidad, cualidades que nuestra sociedad suele alabar. Y es cierto que las personas impulsadas por el perfeccionismo pueden alcanzar un éxito externo significativo. Sin embargo, debajo de esta fachada, a menudo se esconde un coste sustancial y frecuentemente invisible para su bienestar general. La presión implacable, el miedo al fracaso y la autocrítica despiadada asociados con el perfeccionismo maladaptativo tienen un precio muy alto, impactando nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestras relaciones e incluso la creatividad y la alegría que el perfeccionismo parece prometer, pero que raramente entrega. Es crucial que corramos el telón y reconozcamos estos costos ocultos, porque solo así entenderemos la urgencia de buscar un camino diferente. Empecemos por el peso aplastante sobre nuestra salud mental. La relación entre el perfeccionismo maladaptativo y diversos problemas de salud mental está muy bien documentada por la investigación psicológica. El perfeccionismo no solo causa estrés, puede contribuir significativamente o exacerbar condiciones serias. Los trastornos de ansiedad son muy comunes. El perfeccionismo es un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad. La preocupación constante por cumplir con los estándares, el intenso miedo al juicio, que puede llevar a la ansiedad social, el pensamiento catastrófico sobre posibles errores y la presión por controlar los resultados pueden alimentar el trastorno de ansiedad generalizada, TAC, la fobia social e incluso los ataques de pánico. La hipervigilancia necesaria para mantener esa percepción de perfección mantiene nuestro sistema nervioso en un estado perpetuo de alerta máxima. La depresión también tiene una fuerte conexión con el perfeccionismo, y es una relación bidireccional. La autocrítica crónica, el sentimiento de nunca ser lo suficientemente bueno, la desesperanza que surge de perseguir un ideal inalcanzable y el agotamiento por el esfuerzo implacable pueden llevar a episodios depresivos. A la inversa, la depresión a veces puede alimentar el pensamiento perfeccionista como un intento desesperado de recuperar un sentido de valía o control. La incapacidad de disfrutar de los logros, anedonia, que es común en el perfeccionismo, también es un síntoma central de la depresión. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Aunque son distintos, el perfeccionismo comparte características superpuestas con el TOC, particularmente con el subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, TOC. El pensamiento rígido, la preocupación por los detalles, las reglas y el orden, la dedicación excesiva al trabajo a expensas del ocio y la dificultad para delegar pueden estar presentes en ambos. La comprobación y revisión compulsivas que a menudo se ven en el perfeccionismo pueden reflejar las compulsiones del TOC destinadas a reducir la ansiedad o prevenir resultados temidos. Los trastornos de la conducta alimentaria, TCA. El perfeccionismo se considera un factor de riesgo significativo y un factor de mantenimiento para trastornos como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. El impulso por la impecabilidad puede manifestarse como una búsqueda obsesiva del cuerpo perfecto, un control extremo sobre la comida y el ejercicio, y un autojuicio severo basado en la apariencia o en la adherencia a reglas dietéticas rígidas. La necesidad de control, a menudo central en el perfeccionismo, se desplaza hacia la alimentación y el peso, el burnout o agotamiento. El esfuerzo constante y de alta presión que exige el perfeccionismo es simplemente insostenible a largo plazo. Conduce inevitablemente al agotamiento emocional, físico y mental.
caracterizado por una fatiga abrumadora, sentimientos de cinismo y desapego, y una sensación de ineficacia. El burnout es una consecuencia común para los perfeccionistas que se presionan implacablemente sin un descanso adecuado o autocompasión. E incluso, en sus formas más severas, la desesperanza, la autocrítica intensa y el fracaso percibido asociados con el perfeccionismo pueden contribuir a la ideación suicida. Cuando la autoestima de una persona está completamente ligada al logro de la perfección, no alcanzarla puede sentirse como un fracaso catastrófico e inescapable. Estos no son riesgos menores, son consecuencias serias que merecen toda nuestra atención. Y este estrés crónico generado por el perfeccionismo no se queda solo en la cabeza, también tiene manifestaciones físicas. La mente y el cuerpo están inseparablemente conectados. Los síntomas físicos relacionados con el estrés son muy comunes. La activación constante del sistema de respuesta al estrés del cuerpo, con la liberación de hormonas como el cortisol, puede provocar dolores de cabeza, incluyendo migrañas, tensión muscular, especialmente en el cuello y los hombros, les suena, problemas digestivos, como el síndrome del intestino irritable, indigestión o úlceras, y un sistema inmunológico debilitado, lo que nos hace más susceptibles a enfermedades. Los trastornos del sueño también son frecuentes. La dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido es habitual. Los pensamientos acelerados, las preocupaciones sobre el rendimiento y la rumiación sobre los errores pueden interferir con la capacidad de descansar y recargarse, creando un círculo vicioso de fatiga y estrés acentuado, e incluso problemas cardiovasculares. Con el tiempo, el estrés crónico puede contribuir a la hipertensión arterial y aumentar el riesgo de problemas cardíacos. El perfeccionismo también puede tensar nuestras relaciones y llevarnos al aislamiento social. Puede haber una dificultad con la vulnerabilidad y la intimidad. El miedo a revelar imperfecciones hace que la verdadera vulnerabilidad, que es esencial para una conexión profunda, se sienta aterradora. Los perfeccionistas pueden mantener a los demás a distancia, usar una máscara de competencia o tener dificultades para expresar sus necesidades y emociones auténticamente, lo que dificulta la intimidad. Si el perfeccionismo se orienta hacia los demás, la crítica constante hacia otros, pareja, hijos, amigos, colegas, por no cumplir con estándares imposibles inevitablemente lleva a la decepción, la frustración y el conflicto, dañando las relaciones. El perfeccionismo socialmente prescrito puede crear una ansiedad intensa en las relaciones. La persona puede preocuparse constantemente por decir o hacer algo incorrecto, temer el rechazo y tener dificultades para relajarse y ser ella misma con los demás, e incluso puede haber una empatía reducida. Cuando uno es muy autocrítico, a veces puede ser difícil extender la empatía a los demás, especialmente si las luchas de otros desencadenan los propios miedos de insuficiencia del perfeccionista. Irónicamente, la búsqueda de la perfección a menudo sofoca la creatividad, la innovación y la alegría, cualidades que parecería prometer. La creatividad y la innovación se ven ahogadas. La verdadera creatividad requiere experimentación, toma de riesgos y la voluntad de cometer errores. El perfeccionismo, con su miedo paralizante al fracaso, cierra este proceso. Las personas pueden apegarse a métodos seguros y probados, evitar enfoques novedosos o abandonar proyectos creativos por completo si no cumplen inmediatamente con estándares imposiblemente altos. Hay una incapacidad para disfrutar del éxito. Incluso cuando los perfeccionistas alcanzan sus metas, a menudo luchan por sentir una satisfacción o alegría genuinas. Su enfoque se desplaza inmediatamente al siguiente desafío, al pequeño defecto en el éxito actual o al miedo de no poder replicarlo. La recompensa es fugaz, ensombrecida por la presión y la ansiedad, y, en general, se experimenta una satisfacción vital reducida. A pesar de los logros externos, la experiencia interna de estrés crónico, autocrítica y ansiedad significa que los perfeccionistas a menudo informan de una menor satisfacción general con la vida y un menor bienestar en comparación con aquellos que practican la autocompasión y aceptan la imperfección. El esfuerzo constante deja poco espacio para apreciar el momento presente o encontrar alegría en los placeres simples. Reconocer estos profundos costos no tiene la intención de inducir más vergüenza o desesperación. Al contrario, es un paso crucial hacia la motivación para el cambio. Ver el verdadero precio del perfeccionismo, el costo oculto para nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida en general, puede ayudarnos a cuestionar si esta búsqueda realmente nos está sirviendo. Destaca la necesidad urgente de un camino diferente, uno que priorice el bienestar, la autoaceptación y la autenticidad sobre la ilusión de la impecabilidad. Reconocer el costo es el impulso que a menudo necesitamos para comenzar el viaje hacia la sanación y hacia abrazar una vida con menos presión y más paz. Para mí, este fue un momento de clic, darme cuenta de que el precio que estaba pagando era demasiado alto. Después de haber explorado la naturaleza del perfeccionismo, sus raíces en la vergüenza, los tabúes sociales que lo rodean y sus devastadores costos, podríamos sentirnos un poco abrumados, quizás con una mezcla de reconocimiento, incomodidad e incluso una sensación de estar atrapados. Si la búsqueda de lo perfecto es tan dañina, ¿cuál es la alternativa? ¿Significa que al dejar ir el perfeccionismo nos estamos resignando a la mediocridad o que debemos abandonar nuestras metas? Absolutamente no.
El punto de inflexión, el cambio de rumbo, no reside en rebajar nuestras aspiraciones de forma generalizada, sino en transformar fundamentalmente nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros esfuerzos y con nuestras inevitables imperfecciones. Este cambio implica abrazar el poder liberador de lo que yo llamo el concepto de suficientemente bueno y cultivar la habilidad profunda y sanadora de la autocompasión. Para alguien que está atrapado en las garras del perfeccionismo, la frase suficientemente bueno puede sonar casi como una herejía. ¿Podría disparar alarmas internas, suficientemente bueno? Eso es conformismo. Eso es pereza. Eso es inaceptable. Esta reacción proviene de ese pensamiento de todo o nada que es tan inherente al perfeccionismo. Pero suficientemente bueno no se trata de apatía o de bajos estándares, se trata de realismo, de aceptación y de priorizar nuestro bienestar por encima de la impecabilidad. Abrazar el suficientemente bueno significa varias cosas. Significa establecer metas realistas, reconociendo nuestras limitaciones humanas y fijando objetivos que sean alcanzables en lugar de imposibles. Significa reconocer los rendimientos decrecientes, entender que, más allá de cierto punto, el tiempo y la energía extra que invertimos en buscar la perfección absoluta producen mejoras mínimas y tienen un alto costo para nuestra salud mental y nuestro tiempo. Significa aceptar la imperfección como algo normal, internalizando la verdad de que los errores, los contratiempos y los defectos son partes inherentes de la experiencia humana y del proceso de aprendizaje, no una prueba de nuestro fracaso personal o de nuestra insuficiencia. Significa enfocarse en el progreso, no solo en la perfección, celebrando el esfuerzo, el aprendizaje y las mejoras graduales, en lugar de obsesionarnos únicamente con un resultado final impecable. Y significa saber cuándo parar, desarrollar la sabiduría para reconocer cuando una tarea está suficientemente completada, lo que nos permite seguir adelante sin esos retoques interminables alimentados por la ansiedad. Adoptar una mentalidad de suficientemente bueno es increíblemente liberador. Nos quita de encima esa inmensa presión de necesitar ser superhumanos. Nos permite usar nuestra energía de forma más eficiente, reduce la procrastinación, ya que empezar se siente menos intimidante y abre un espacio para disfrutar del proceso, no solo para temer el resultado. Es una elección consciente de valorar nuestra paz mental y nuestro bienestar general tanto o más que nuestros logros. Para mí, este concepto fue revolucionario. Me permitió respirar. Ahora, mientras que abrazar el suficientemente bueno nos da un marco más realista, el antídoto emocional central para la vergüenza y la autocrítica que alimentan el perfeccionismo es la autocompasión. Este concepto, que ha sido investigado extensamente por la doctora Kristin Neff, implica extendernos a nosotros mismos la misma amabilidad, cuidado y comprensión que le ofreceríamos a un querido amigo en momentos de dificultad, fracaso o insuficiencia. No se trata de dejarnos ir o de no exigirnos nada, se trata de motivarnos con amabilidad en lugar de con crítica. La autocompasión, según la doctora Neff, tiene 3 componentes centrales e interconectados. El primero es la amabilidad hacia uno mismo, self-kindness, en contraposición al autojuicio, self-judgment. Esto implica ser gentiles, cálidos y comprensivos con nosotros mismos cuando sufrimos, fracasamos o nos sentimos inadecuados, en lugar de ignorar nuestro dolor o reprendernos con una autocrítica despiadada. Significa consolarnos y reconfortarnos activamente. En lugar de pensar, soy tan estúpido por haber cometido ese error, la amabilidad hacia uno mismo podría sonar como, vaya, esto fue difícil, y me siento muy decepcionado. Está bien cometer errores, todo el mundo los comete. ¿Cómo puedo apoyarme a mí mismo en este momento? El segundo componente es la humanidad común, common humanity, en contraposición al aislamiento, isolation. Esto implica reconocer que el sufrimiento, la imperfección y el fracaso son parte de la experiencia humana compartida, algo por lo que todos pasamos, en lugar de ser algo que solo me sucede a mí porque soy excepcionalmente defectuoso. El perfeccionismo a menudo fomenta un sentimiento de aislamiento, soy el único que lucha así. La humanidad común nos conecta con los demás, recordándonos que no estamos solos en nuestras imperfecciones. Pensar, esto es muy difícil ahora mismo, pero todo el mundo tiene dificultades a veces, la imperfección es parte de ser humano, contrarresta los efectos aislantes de la vergüenza. Y el tercer componente es la atención plena o mindfulness en contraposición a la sobreidentificación, over-identification. El mindfulness, en este contexto, implica mantener nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos en una conciencia equilibrada. Significa reconocer la realidad sin exagerarla ni suprimirla. Observamos nuestros pensamientos y emociones negativos con apertura y claridad, sin dejarnos arrastrar por ellos, sobreidentificación, ni intentar apartarlos, evitación. En lugar de ser consumidos por un soy un fracaso, el mindfulness nos permite observar, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso, y estoy sintiendo una intensa decepción en este momento. Esto crea una distancia psicológica, permitiendo una perspectiva más equilibrada. Quiero abordar algunas ideas erróneas comunes sobre la autocompasión, porque sé que muchas personas, especialmente aquellas con tendencia al perfeccionismo, inicialmente se resisten a la idea, temiendo que les lleve a. La autocompasión no es autocomplacencia o sentir lástima por uno mismo. La autocomplacencia tiende a implicar perderse en los propios problemas y sentirse aislado, pobre de mí.
La autocompasión, particularmente a través del lente de la humanidad común, conecta nuestro sufrimiento con la experiencia humana más amplia. Se trata de cuidado, no de regodearse en el victimismo. La autocompasión no es pereza o bajar los estándares. Muchos temen, si soy amable conmigo mismo cuando fracaso, ¿no perderé mi motivación? La investigación muestra consistentemente lo contrario. La motivación alimentada por la autocrítica está basada en el miedo y a menudo conduce a la ansiedad y la evitación. La motivación alimentada por la autocompasión proviene de un lugar de cuidado genuino por el propio bienestar y un deseo de crecimiento. La autocompasión proporciona la seguridad emocional necesaria para reconocer los errores, aprender de ellos y volver a intentarlo con una resiliencia renovada. De hecho, mejora la motivación y promueve un esfuerzo más saludable. Y la autocompasión no es egoísmo. Algunos piensan, ¿no debería estar enfocado en los demás? La autocompasión no excluye la compasión por los demás, de hecho, a menudo la mejora. Cuando estamos menos agotados por la autocrítica, tenemos más recursos emocionales disponibles para ofrecer amabilidad y apoyo a quienes nos rodean. Cuidarnos a nosotros mismos nos permite cuidar mejor de los demás. Este punto de inflexión, pasar del perfeccionismo implacable hacia el suficientemente bueno y la autocompasión, requiere coraje. Requiere el coraje de ser vulnerables, de reconocer nuestras imperfecciones, de sentarnos con sentimientos incómodos sin un juicio severo y de elegir la amabilidad incluso cuando nuestro crítico interno está gritando. Es una desviación radical de esa armadura de perfeccionismo que hemos llevado tanto tiempo. Pero como nos recuerda Brené Brown, la vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra medida más precisa de coraje. Es el lugar de nacimiento de la resiliencia, la conexión, la creatividad y la vida auténtica. Este cambio no es como pulsar un interruptor de la noche a la mañana. Es una práctica, un esfuerzo consciente y continuo para relacionarnos con nosotros mismos de manera diferente. Implica aprender nuevas formas de pensar, sentir y comportarnos, especialmente cuando tropezamos. En el próximo capítulo, les ofreceré herramientas y estrategias concretas para ayudarles a cultivar estas habilidades y a desafiar activamente el control del perfeccionismo en su vida diaria. Este cambio es el corazón del viaje hacia una vida con cero vergüenza, ofreciéndonos un camino hacia una mayor paz, resiliencia y una genuina autoaceptación. Para mí, descubrir la autocompasión fue como encontrar un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía tan profundas. Entender la dinámica del perfeccionismo y el poder transformador de la autocompasión es esclarecedor, sí, pero como bien sabemos, el conocimiento por sí solo no siempre se traduce en un cambio real y tangible. El control del perfeccionismo a menudo se mantiene gracias a patrones de pensamiento y hábitos de comportamiento que están profundamente arraigados en nosotros. Desafiar activamente estos patrones requiere un esfuerzo consciente y, sobre todo, herramientas prácticas. Este capítulo está diseñado para hacer precisamente eso, su caja de herramientas para el cambio, ofreciéndoles una gama de estrategias y ejercicios concretos que pueden empezar a implementar desde hoy mismo para aflojar el control del perfeccionismo, cultivar la autoaceptación y moverse hacia una vida donde la vergüenza no gobierne sus elecciones ni su autoestima. Recuerden, y esto es muy importante para mí que lo interioricen, que esto es una práctica, no una actuación perfecta. Son pacientes y amables con ustedes mismos mientras experimentan con estas herramientas. Algunas resonarán más que otras, y el progreso probablemente incluirá altibajos, momentos de avance y momentos de retroceso. El objetivo no es ejecutar estas estrategias a la perfección, eso sería caer de nuevo en la trampa del perfeccionismo, sino comprometerse consistentemente a interactuar con ellas. La primera herramienta, y una de las más poderosas, es desafiar los pensamientos perfeccionistas a través de la reestructuración cognitiva. El perfeccionismo se nutre de patrones de pensamiento distorsionados. La terapia cognitivo-conductual, TCC, nos ofrece técnicas muy efectivas para identificar, cuestionar y reformular estos pensamientos. El primer paso es identificar el pensamiento, tomen conciencia de su crítico interno y de los pensamientos perfeccionistas específicos en cuanto surjan. Por ejemplo, si esto no es perfecto, es un fracaso total, eso es pensamiento de todo o nada. O, todos pensarán que soy incompetente si cometo un error, eso es leer la mente y catastrofizar. O, debería ser capaz de manejar esto fácilmente, esas son las famosas declaraciones de debería, que nos imponen obligaciones rígidas. Es muy útil escribir estos pensamientos para poder verlos con más claridad. El segundo paso es examinar la evidencia, cuestionen la validez de ese pensamiento. Pregúntense, ¿este pensamiento es 100% cierto? ¿Dónde está la evidencia a favor y en contra de este pensamiento? ¿Hay explicaciones alternativas para la situación? ¿Qué le diría un amigo compasivo sobre este pensamiento? Específicamente, pueden desafiar el pensamiento de todo o nada, busquen los tonos de gris. En lugar de perfecto o fracaso, consideren preguntas como, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué partes salieron bien? ¿Qué es realistamente, suficientemente bueno, en esta situación? También pueden descatastrofizar, pregúntense, ¿cuál es el peor escenario realista si no soy perfecto en esto? ¿Qué tan probable es que suceda? ¿Y cómo podría afrontarlo si sucediera? A menudo,
el resultado temido es mucho menos grave de lo que nuestra ansiedad nos sugiere. Y el tercer paso es desarrollar refutaciones equilibradas, creen pensamientos alternativos que sean más realistas, compasivos y equilibrados. En lugar de soy un fracaso, intenten algo como, estoy decepcionado con este resultado, pero no define mi valor como persona. Aprendí X de esta experiencia y puedo intentar y la próxima vez. Practiquen decir o escribir estas refutaciones. Con el tiempo, esta nueva forma de pensar se vuelve más automática. La segunda herramienta es practicar ejercicios de mindfulness y autocompasión de forma activa, porque esto puede, literalmente, reconfigurar la respuesta de nuestro cerebro a la dificultad. Una técnica es la observación consciente. Mindful, cuando noten que surgen pensamientos perfeccionistas o sentimientos de vergüenza, hagan una pausa y obsérvenlo sin juicio. Nombren el sentimiento. Esto es ansiedad, esto es vergüenza, ahí está mi crítico interno de nuevo. Reconozcan el pensamiento, estoy teniendo el pensamiento de que necesito rehacer esto. Esto crea una distancia y reduce el enredo con la emoción o el pensamiento. Las pausas de autocompasión de la doctora Neff, que ya mencioné, son muy útiles. En momentos de dificultad, hagan una pausa y repitan silenciosamente estas frases. Este es un momento de sufrimiento. Esto es mindfulness, reconocer el dolor. El sufrimiento es parte de la vida. Esto es humanidad común, conectar con otros, que pueda ser amable conmigo mismo en este momento. Esto es amabilidad hacia uno mismo, ofrecerse cuidado. También pueden colocar una mano sobre su corazón o darse un abrazo suave para activar la respuesta de calma del cuerpo. Las meditaciones guiadas de autocompasión son un gran recurso. Hay muchas disponibles gratuitamente en aplicaciones como Insight Timer, Calm o en sitios web como el de la doctora Neff, self-compassion.org. Ofrecen meditaciones diseñadas específicamente para cultivar la amabilidad hacia uno mismo, la humanidad común y el mindfulness. Incluso dedicar 5 o 10 minutos de forma regular puede marcar una gran diferencia. Y una práctica muy poderosa es la escritura de cartas autocompasivas. Escríbanse una carta a ustedes mismos desde la perspectiva de un amigo incondicionalmente amoroso y compasivo, abordando una lucha específica o una imperfección percibida. ¿Qué les diría ese amigo? ¿Cómo les ofrecería apoyo y comprensión? Leer esta carta puede ser muy reconfortante. La tercera herramienta es establecer metas realistas y celebrar el progreso. Hay que cambiar el enfoque de los resultados impecables al esfuerzo, el aprendizaje y el crecimiento gradual. Dividan las tareas grandes. Si se sienten abrumados por un proyecto grande, divídanlo en pasos más pequeños y manejables. Concéntrense en completar solo el primer paso. Esto combate la procrastinación y genera impulso. Establezcan metas de proceso, no solo de resultado. En lugar de una meta como obtener un 10 sobresaliente, establezcan metas como estudiar durante una hora con atención enfocada, escribir 500 palabras hoy, o hacer una pregunta en la reunión. Estas metas están dentro de su control y enfatizan el esfuerzo. Definan suficientemente bueno antes de empezar. Para tareas específicas, decidan conscientemente qué nivel de finalización es verdaderamente necesario y aceptable. Resistan el impulso de pulir en exceso más allá de ese punto, y reconozcan y celebren el esfuerzo y los pequeños logros, noten y aprecien activamente el esfuerzo que ponen, independientemente del resultado. ¿Empezaron una tarea que estaban evitando? ¿Probaron algo nuevo? ¿Manejaron un error con un poco más de autocompasión? Reconozcan estos momentos. Llevar un diario de progreso puede ser útil. La cuarta herramienta es abrazar la acción imperfecta para combatir la procrastinación. Dense permiso para empezar antes de sentirse perfectamente listos o de que las condiciones sean ideales. Pueden usar la regla de los 5 minutos, comprométense a trabajar en una tarea temida solo durante 5 minutos. A menudo, empezar es la parte más difícil, y es posible que se encuentren continuando por más tiempo. Bajen las expectativas iniciales, recuérdense que el primer borrador no necesita ser perfecto. Es solo un punto de partida. Dense permiso para producir un primer borrador de mierda, como dice la autora Nomad, y enfóquense en que hecho es mejor que perfecto. Reconozcan que completar una tarea de manera imperfecta a menudo es mucho más beneficioso que dejarla perpetuamente inacabada en la búsqueda de un ideal esquivo. Esto es especialmente cierto para tareas donde la perfección no es el objetivo principal. La quinta herramienta es realizar experimentos conductuales. Desafíen sus miedos perfeccionistas poniéndolos a prueba en la realidad. Primero, identifiquen un miedo. ¿Qué regla perfeccionista tienen miedo de romper? Por ejemplo, debo responder siempre a los correos electrónicos de inmediato, no puedo salir de casa a menos que mi pelo esté perfecto, no puedo entregar un trabajo con ningún error tipográfico menor. Luego, diseñen un experimento, planifiquen una situación de bajo riesgo donde violen intencionalmente esa regla. Por ejemplo, esperar una hora para responder a un correo no urgente. Dar un paseo corto sin revisar meticulosamente su pelo.
Entregar un borrador sabiendo que podría haber un pequeño error tipográfico. Predigan el resultado, que predice su perfeccionismo que sucederá. Por ejemplo, la persona se enfadará, la gente me mirará y me juzgará, mi jefe pensará que soy descuidado. Ejecuten el experimento y observen, lleven a cabo el plan y presten mucha atención al resultado real. Comparen y reflexionen, ¿el resultado fue tan catastrófico como predijeron? ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué aprendieron? A menudo, la realidad es mucho menos dramática que el miedo. Estos experimentos nos ayudan a desconfirmar creencias erróneas. La sexta herramienta es desarrollar una voz interna más amable. Trabajen activamente para suavizar a ese crítico interno tan duro. Una técnica es personificar a su crítico, denle a su voz crítica un nombre o imagínenla como un personaje, quizás un duende molesto o un personaje de dibujos animados gruñón. Esto ayuda a crear distancia y hace que parezca menos autoritario. Respóndanle con compasión. Cuando el crítico empiece a hablar, respóndanle como le responderían a un matón o, más suavemente, como corregirían a un amigo desinformado. Gracias por tu opinión, crítico, pero eso no es útil ni preciso en este momento. O, escucho tu preocupación, pero estoy eligiendo ser amable conmigo mismo en su lugar. Y practiquen el autoconsuelo. Cuando se sientan abrumados por la autocrítica, participen en actividades que realmente les calmen, escuchen música relajante, tomen un baño caliente, pasen tiempo en la naturaleza, practiquen la respiración profunda. Y la séptima herramienta, que es fundamental, busquen apoyo y conexión. La vergüenza prospera en el aislamiento, la conexión es un poderoso antídoto. Hablen con personas de confianza, compartan sus luchas con el perfeccionismo y la vergüenza con un amigo, familiar o pareja que les apoye. Simplemente expresar la lucha puede disminuir su poder. Escuchar validación y comprensión puede ser increíblemente sanador. Consideren la terapia. Un terapeuta, particularmente uno con experiencia en TCC, terapia de aceptación y compromiso, ACT, o terapia centrada en la compasión, puede proporcionar herramientas, guía y apoyo invaluables para navegar el perfeccionismo y sus problemas subyacentes. Y quizás unirse a un grupo de apoyo, conectar con otras personas que comparten luchas similares puede reducir el aislamiento y proporcionar un espacio para el aprendizaje compartido y el estímulo mutuo. Integrar estas herramientas en nuestra vida lleva tiempo y repetición. Sean persistentes, sean pacientes y, lo más importante, sean compasivos con ustedes mismos durante todo el proceso. Cada pequeño paso que den para desafiar el perfeccionismo y abrazar la amabilidad hacia ustedes mismos es una victoria en el camino hacia una vida con menos vergüenza y más autenticidad. Para muchos de nosotros que hemos estado atrapados en la trampa del perfeccionismo, nuestra definición de éxito se ha vuelto increíblemente estrecha y muy enfocada en lo externo. A menudo, lo equiparamos únicamente con logros impecables, títulos prestigiosos, la validación de los demás, salarios altos, o con ajustarnos a ciertos ideales sociales de apariencia o estilo de vida. Esta definición tan limitada es la que alimenta ese impulso implacable por la perfección, ya que no alcanzar esos estándares se siente no solo como fallar en una tarea, sino como fallar en la vida misma. Una parte crucial para liberarnos del perfeccionismo implica desafiar estas métricas convencionales y redefinir conscientemente el éxito de maneras que se alineen con nuestros valores más profundos, que prioricen nuestro bienestar y que fomenten una autenticidad genuina. Y quiero ser claro, esto no se trata de rechazar la ambición o el logro por completo. No se trata de dejar de tener metas o de no querer mejorar. Se trata de ampliar nuestra perspectiva, de cuestionar qué estamos persiguiendo y por qué lo estamos haciendo, y de crear una definición personal de una vida exitosa que se sienta significativa y sostenible desde adentro hacia afuera, en lugar de una que esté dictada únicamente por presiones externas o por el intento de evitar la vergüenza. Primero, es útil cuestionar los guiones sociales sobre el éxito. Tómense un momento para reflexionar sobre los mensajes que han absorbido a lo largo de su vida acerca de lo que significa ser exitoso. ¿De dónde vinieron estos mensajes? ¿De su familia? ¿De la escuela? ¿De los medios de comunicación? ¿De su círculo social? A menudo, estos guiones enfatizan cosas como la validación externa, el éxito se mide por los aplausos, los premios, las promociones, las calificaciones, los me gusta en redes sociales, el número de seguidores o la admiración de los demás. La riqueza material y el estatus, el éxito se define por el nivel de ingresos, el título del puesto de trabajo, el tamaño de la casa, la marca del coche o las posesiones lujosas. La productividad constante, el éxito significa estar perpetuamente ocupado, logrando más, optimizándolo todo y nunca descansando en los laureles. Y la conformidad con ciertos ideales, el éxito implica encajar en un molde determinado, ya sea de apariencia física, estado civil, trayectoria profesional o estilo de vida. Si bien algunos de estos elementos podrían ser parte de nuestros deseos genuinos, el perfeccionismo a menudo los secuestra, convirtiéndolos en requisitos rígidos para nuestra autoestima. El miedo a la vergüenza hace que adherirse a estos guiones externos se sienta como una cuestión de supervivencia. Redefinir el éxito implica examinar conscientemente estos guiones y preguntarnos, ¿esto se alinea verdaderamente con mis valores?
¿Perseguir esto me trae una satisfacción genuina o solo un alivio temporal de la ansiedad? El siguiente paso es cambiar el enfoque hacia nuestros valores, qué es lo que realmente nos importa. Movernos más allá del perfeccionismo requiere conectar con nuestros valores fundamentales, esos principios que guían lo que es más importante y significativo para nosotros en la vida. Estos podrían incluir cosas como el bienestar, priorizar nuestra salud mental, emocional y física, la conexión, nutrir relaciones profundas y auténticas con nuestra familia, amigos y comunidad, el crecimiento, abrazar el aprendizaje, la curiosidad, el desarrollo personal y las nuevas experiencias, la autenticidad, vivir en alineación con nuestro verdadero yo, nuestros valores y creencias, incluso cuando eso signifique ser imperfectos o diferentes, el propósito o significado, contribuir a algo más grande que nosotros mismos, participar en actividades que se sientan significativas, la alegría o el contentamiento, cultivar el aprecio por el momento presente, encontrar placer en las cosas simples, buscar la paz interior, la creatividad, expresarnos, explorar ideas, participar en actividades artísticas o innovadoras, y la amabilidad o compasión, tratarnos a nosotros mismos y a los demás con cuidado y comprensión. Cuando empezamos a definir el éxito a través del lente de nuestros valores fundamentales, la imagen cambia drásticamente. El éxito podría empezar a verse como establecer límites para proteger nuestro bienestar, incluso si eso significa decir no a una oportunidad que parece prestigiosa. Pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, incluso si eso significa dedicar menos tiempo a escalar la escalera corporativa. Probar algo nuevo y aprender de la experiencia, incluso si no destacamos inmediatamente, ahí está el valor del crecimiento. Decir nuestra verdad con amabilidad, incluso si eso arriesga la desaprobación de alguien, ahí está la autenticidad. Encontrar alegría en un hobby, independientemente de si somos los mejores en él, ahí está la alegría y la creatividad. Tratarnos con compasión después de un contratiempo, en lugar de con una crítica despiadada, ahí está la amabilidad y el bienestar. Esta definición de éxito basada en valores es inherentemente más personal, flexible y sostenible. Mueve el foco de control hacia adentro, haciendo que nuestro sentido de valía sea menos dependiente de los juicios impredecibles y a menudo arbitrarios del mundo externo. Para mí, este cambio fue como quitarme un peso enorme de encima, dejar de perseguir la idea de éxito de otros y empezar a construir la mía. Y cuando soltamos las garras del perfeccionismo y redefinimos el éxito, no solo evitamos los costos negativos que ya hemos detallado, sino que activamente ganamos beneficios significativos que enriquecen nuestras vidas. Se desata nuestra creatividad. Sin el miedo a cometer errores, nos sentimos más libres para experimentar, para generar ideas, para tomar riesgos y para explorar caminos no convencionales. La imperfección se convierte en parte del proceso, no en un obstáculo. Logramos conexiones más profundas. Dejar ir la necesidad de parecer impecables nos permite mostrarnos más auténticamente en nuestras relaciones. La vulnerabilidad, como hemos dicho, fomenta la confianza y la intimidad, lo que lleva a conexiones más significativas. Aumentamos nuestra resiliencia. Cuando nuestra autoestima no está únicamente ligada a un rendimiento perfecto, los contratiempos se vuelven menos devastadores. Podemos ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje y recuperarnos más rápidamente, sabiendo que nuestro valor inherente permanece intacto. La autocompasión construye los recursos internos para navegar los desafíos. Experimentamos mayor alegría y paz. Reducir la presión constante, la ansiedad y la autocrítica libera una enorme cantidad de energía mental y emocional. Esto permite un mayor disfrute del momento presente, una apreciación por los pequeños placeres y una mayor sensación de paz interior. Mejoramos nuestra salud y bienestar general. Disminuir los niveles de estrés crónico tiene impactos positivos directos tanto en nuestra salud física como mental, y vivimos de forma más auténtica. Empezamos a tomar decisiones basadas en nuestros deseos y valores genuinos, en lugar de buscar la aprobación externa o evitar la vergüenza. Esta alineación conduce a un mayor sentido de integridad y satisfacción con la vida. Redefinir el éxito se alinea perfectamente con el concepto de mentalidad de crecimiento de la doctora Carol Dweck, que ya mencionamos. Las personas con una mentalidad fija creen que sus habilidades son rasgos estáticos, el éxito para ellas consiste en demostrar su talento inherente y el fracaso indica una falta de él. Esto refleja el pensamiento perfeccionista. Por el contrario, las personas con una mentalidad de crecimiento creen que las habilidades se pueden desarrollar a través de la dedicación y el trabajo duro. Ven los desafíos como oportunidades para aprender, abrazan el esfuerzo como el camino hacia la maestría, aprenden de la crítica y encuentran inspiración en el éxito de los demás. Adoptar una mentalidad de crecimiento cambia el enfoque de demostrar la perfección a perseguir el progreso. El éxito se convierte en aprender, mejorar y superarse a uno mismo, lo que hace que todo el proceso sea más atractivo y menos cargado de miedo. Redefinir el éxito no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo de reflexión y realineación. Requiere que nos revisemos regularmente, ¿mis metas y esfuerzos actuales están alineados con mis valores fundamentales? ¿Mi definición de éxito está sirviendo a mi bienestar y autenticidad, o sigue estando impulsada por el fantasma del perfeccionismo?
Al elegir conscientemente una definición de éxito más amplia y basada en valores, creamos un marco para una vida que no solo se logra de maneras significativas, sino que también es profundamente satisfactoria y genuinamente nuestra, una vida que se mueve firmemente hacia esa cero vergüenza. El viaje que hemos descrito en este episodio, desde reconocer las garras del perfeccionismo y su vínculo con la vergüenza, hasta entender sus raíces, tomar conciencia de sus costos, y cultivar herramientas como la autocompasión y una redefinición del éxito, culmina en un cambio fundamental: aprender a vivir sin vergüenza con nuestras inherentes imperfecciones. Y esto no se trata de alcanzar un estado mítico de felicidad permanente donde los sentimientos negativos nunca surgen. Más bien, se trata de integrar la realidad de nuestra humanidad, con nuestros defectos, nuestras luchas, y todo lo demás, en una vida que se sienta auténtica, conectada y significativa. Se trata de llevar nuestra existencia con dignidad y amabilidad, independientemente de si cumplimos con algún estándar arbitrario de perfección. Vivir sin vergüenza innecesaria significa abrazar la imperfección no como una carga que hay que ocultar o erradicar, sino como una parte integral de lo que nos hace humanos, de lo que nos hace capaces de relacionarnos con otros, de crecer y de conectar. Implica tejer los hilos de la autoconciencia, la autocompasión, las expectativas realistas y los valores auténticos en el tejido mismo de nuestra vida diaria. Hacer las paces con la imperfección es una práctica continua. El deseo de perfección podría no desvanecerse por completo, especialmente si ha sido un patrón de larga data en nuestra vida. El objetivo no es necesariamente eliminar ese deseo, sino cambiar nuestra respuesta a él y a las imperfecciones que inevitablemente surgen. Vivir sin vergüenza implica una aceptación radical, reconocer la realidad tal como es, incluyendo nuestras propias limitaciones, nuestros errores y nuestras emociones difíciles, sin un juicio excesivo o resistencia. Esto no significa que nos guste la imperfección, sino que aceptamos su presencia sin dejar que defina nuestro valor. La autocompasión como respuesta predeterminada, hacer de la amabilidad hacia nosotros mismos, del sentido de humanidad común y de la atención plena nuestra respuesta principal cuando tropezamos o sufrimos, en lugar de recurrir por defecto a la autocrítica severa. Se trata de construir el músculo de la autocompasión a través de la práctica constante, abrazar la vulnerabilidad, elegir intencionalmente mostrarnos auténticamente, incluso cuando se sienta arriesgado. Compartir nuestras luchas de manera apropiada, pedir ayuda cuando la necesitamos, admitir nuestros errores. Estos actos construyen resiliencia y profundizan la conexión, contrarrestando los efectos aislantes de la vergüenza. Celebrar el esfuerzo y el crecimiento, cambiar consistentemente el enfoque de los resultados impecables al valor del esfuerzo, a las lecciones aprendidas de los errores y al progreso realizado a lo largo del tiempo. Reconocer que el crecimiento a menudo ocurre precisamente a través de la imperfección, y vivir según nuestros valores, alinear continuamente nuestras elecciones y acciones con nuestros valores fundamentales, como exploramos en el capítulo anterior, usándolos como nuestra brújula en lugar de depender de la validación externa o del intento de evitar la vergüenza. Este cambio se manifiesta de manera diferente en las distintas áreas de nuestra vida. En el trabajo o los estudios, podría significar entregar un informe que está bien hecho y es completo, pero sin pulirlo hasta el infinito, hablar en una reunión incluso si no estamos seguros de tener la fraseología perfecta, ver la retroalimentación constructiva como datos útiles en lugar de un ataque personal, o priorizar el descanso en lugar de seguir adelante exhaustos para obtener rendimientos decrecientes. En nuestras relaciones, podría implicar disculparnos sinceramente después de cometer un error, sin autoflagelarnos en exceso, expresar nuestras necesidades y límites de manera clara pero amable, permitir que nuestras parejas y amigos tengan sus propias imperfecciones sin un juicio severo, dejando ir ese perfeccionismo orientado a los demás y estar dispuestos a ser vistos en momentos de debilidad o incertidumbre. En el autocuidado y el bienestar, significa reconocer que cuidarnos no es egoísta sino necesario, permitirnos descansar sin sentir culpa, ser amables con nuestro cuerpo incluso si no cumple con los ideales sociales, y priorizar las prácticas de salud mental incluso cuando estamos ocupados. En nuestros hobbies y creatividad, significa participar en actividades por puro disfrute y autoexpresión, sin la presión de ser los mejores o de producir una obra maestra. Permitirnos primeros borradores desordenados, la experimentación lúdica y la alegría del proceso en sí mismo. Y para quienes son padres, implica modelar la autocompasión, disculparse con los hijos cuando se cometen errores, enfatizar el esfuerzo y el aprendizaje por encima de las calificaciones perfectas, y transmitir un amor incondicional que no dependa del rendimiento. Vivir sin vergüenza no significa que la vergüenza desaparezca para siempre. Habrá momentos en que los viejos patrones resurjan, en que el crítico interno se haga oír con fuerza, o en que situaciones externas desencadenen sentimientos de insuficiencia. La diferencia radica en cómo afrontamos estos momentos. Primero, reconociendo el patrón, darnos cuenta cuando surge el pensamiento perfeccionista o la vergüenza sin creérnoslo inmediatamente. Ahí está esa vieja historia otra vez. Segundo, aplicando la autocompasión, ofrecernos amabilidad en ese momento de lucha. Reconocer el dolor sin juzgar. Tercero, reconectando con la humanidad común, recordarnos que los contratiempos y los sentimientos difíciles son parte de ser humanos. No estamos solos. Cuarto, desafiando la narrativa, cuestionar suavemente los pensamientos perfeccionistas. ¿Es esto realmente una catástrofe?
¿Este error define mi valor? Quinto, realineándonos con nuestros valores, recordarnos lo que realmente importa. ¿Permanecer en la vergüenza se alinea con nuestro valor de bienestar o crecimiento? ¿Qué acción impulsada por valores podemos tomar en su lugar? Y sexto, buscando apoyo si es necesario, contactar a un amigo de confianza o a un terapeuta si los sentimientos son abrumadores. El objetivo no es no caer nunca, sino aprender a levantarnos con más amabilidad, sabiduría y resiliencia cada vez. Se trata de reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de las espirales de vergüenza y de negarnos a dejar que dicten nuestras vidas. En última instancia, integrar la imperfección nos permite vivir una vida más significativa. Cuando estamos menos consumidos por gestionar las apariencias y evitar el juicio, tenemos más energía y coraje para perseguir metas que genuinamente nos entusiasman, incluso si implican riesgo, construir conexiones más profundas y auténticas con los demás, contribuir con nuestros dones únicos al mundo, sin necesidad de que sean impecables, experimentar mayor alegría, gratitud y presencia en nuestra vida diaria, y desarrollar una profunda resiliencia frente a los desafíos inevitables de la vida. Vivir sin vergüenza es un viaje de toda la vida, un despliegue continuo hacia una mayor autoaceptación y autenticidad. Se trata de entender que nuestro valor es inherente, no se gana a través de la impecabilidad. Se trata de abrazar la hermosa, desordenada e imperfecta realidad de ser humanos y de encontrar libertad y significado justo ahí, en medio de todo ello. Hemos comenzado este viaje juntos reconociendo esa ilusión brillante pero pesada de la perfección y el peso silencioso de la vergüenza que a menudo la acompaña. Hemos viajado a través de la intrincada anatomía del perfeccionismo, diferenciándolo del esfuerzo saludable y descubriendo sus profundas raíces en la vergüenza y el miedo. Exploramos los tabúes sociales que mantienen ocultas estas luchas, las experiencias formativas que pueden sembrar las semillas del perfeccionismo, y los profundos costos que exige a nuestro bienestar mental, físico y relacional. Pero este episodio nunca tuvo la intención de simplemente diagnosticar un problema, su objetivo era iluminar un camino hacia la sanación y la libertad. Descubrimos el poderoso punto de inflexión que se nos ofrece al abrazar el concepto de suficientemente bueno y al cultivar la práctica transformadora de la autocompasión, aprendiendo a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad que le ofreceríamos a un amigo. Llenamos nuestra caja de herramientas con estrategias prácticas para desafiar los pensamientos perfeccionistas, participar en un autocuidado consciente, establecer metas realistas, abrazar la acción imperfecta y buscar la conexión. Ampliamos nuestra perspectiva al cuestionar los estrechos guiones sociales y al redefinir conscientemente el éxito basándonos en nuestros propios valores fundamentales, fomentando la autenticidad y el bienestar. Y finalmente, exploramos lo que significa integrar la imperfección en una vida significativa, viviendo sin vergüenza con nuestra inherente humanidad. La frase cero vergüenza, zero shame, sirve tanto como un destino al que aspirar como un principio rector. Representa una vida donde la vergüenza, particularmente la vergüenza nacida de no alcanzar estándares perfeccionistas imposibles, ya no dicta nuestras elecciones, silencia nuestras voces o define nuestra autoestima. No significa que nunca más sentiremos vergüenza, es, después de todo, una emoción humana. Pero sí significa un compromiso de construir resiliencia ante la vergüenza, la capacidad de reconocerla, atravesarla con autocompasión y negarnos a dejar que disminuya nuestro sentido de valor inherente o nos impida vivir auténticamente. Este viaje, su viaje, para alejarse de la tiranía del perfeccionismo y acercarse a la autoaceptación es profundamente personal. No es un camino lineal con un punto final fijo, sino una práctica continua de conciencia, coraje y amabilidad. Habrá días en que los viejos hábitos se sientan fuertes, en que el crítico interno grite y en que las presiones sociales se sientan inmensas. Sean pacientes con ustedes mismos. Celebren las pequeñas victorias, el momento en que detectan un pensamiento perfeccionista, la instancia en que eligen la amabilidad hacia ustedes mismos en lugar de la autocrítica, la vez que toman una acción imperfecta en lugar de procrastinar. Cada pequeño paso refuerza nuevas vías neuronales y genera impulso hacia un cambio duradero. Al cerrar este episodio, me gustaría dejarles una invitación, una llamada a la acción en dos frentes. Primero, un compromiso personal. Elijan un pequeño paso concreto que puedan dar hoy o esta semana, basado en las herramientas y conocimientos que hemos compartido. Quizás sea practicar una pausa de autocompasión de 5 minutos cuando se sientan estresados. Tal vez sea desafiar un pensamiento de todo o nada. Quizás sea definir suficientemente bueno para una tarea específica antes de empezarla. O tal vez sea simplemente compartir algo que aprendieron de este episodio con alguien de confianza. Elijan algo que se sienta manejable y significativo para ustedes en este momento. Y comprométense a practicarlo, de forma imperfecta. Y segundo, una ruptura colectiva del tabú, reconozcan que el perfeccionismo y la vergüenza prosperan en el silencio. Ustedes pueden ser parte del cambio. Consideren cómo podrían desafiar este tabú en sus propios círculos. ¿Pueden hablar más abiertamente y apropiadamente sobre sus propias luchas e imperfecciones? ¿Pueden elogiar el esfuerzo y el aprendizaje en los demás, no solo los resultados impecables? ¿Pueden desafiar los estándares poco realistas cuando los encuentren en los medios, en el trabajo o en entornos sociales?
¿Pueden ofrecer empatía en lugar de juicio cuando alguien revele su vulnerabilidad? Al fomentar entornos donde la imperfección se normalice y la vulnerabilidad sea recibida con amabilidad, reducimos colectivamente el poder de la vergüenza. La libertad que se encuentra al otro lado del perfeccionismo es la libertad de la autenticidad, la libertad de mostrarnos en el mundo tal como somos realmente, guiados por nuestros valores, conectados con nuestra humanidad y abrazando todo el espectro de nuestra experiencia. Se trata de cambiar la pesada armadura de la perfección por la valiente vulnerabilidad de ser reales. La paz, la conexión, la creatividad y la resiliencia que nos esperan al otro lado del perfeccionismo son inmensas. Es la libertad de intentar y fallar, de aprender y crecer, de conectar profundamente y de vivir una vida que se sienta genuina, imperfecta y maravillosamente nuestra. ¡Wow! ¡Qué viaje tan profundo hemos hecho hoy, verdad! Hemos explorado el perfeccionismo, esa búsqueda incesante de un ideal inalcanzable, y como está tan íntimamente ligado a la vergüenza, ese sentimiento de no ser suficientes. Hemos visto sus raíces, sus costos, y lo más importante, hemos descubierto herramientas poderosas como la autocompasión y la redefinición del éxito para empezar a liberarnos. Y llegamos a este punto crucial que quería compartir especialmente con ustedes, la posibilidad real de vivir una vida auténtica, integrando nuestras imperfecciones y caminando hacia esa cero vergüenza que nos paraliza. Esta última parte, para mí, es la que le da sentido a todo el esfuerzo. No se trata solo de entender el problema, sino de encontrar un camino práctico y esperanzador hacia adelante. La idea de que no estamos condenados a vivir bajo la tiranía del perfeccionismo, sino que podemos, activamente, cultivar una relación más amable y realista con nosotros mismos, es increíblemente liberadora. Pensar que podemos cambiar la narrativa interna, de una crítica constante a una de apoyo y comprensión, es transformador. Para mí, el concepto de suficientemente bueno fue un salvavidas. Darme permiso para no ser perfecto, para cometer errores, para ser humano, me quitó un peso enorme de encima y, paradójicamente, me hizo más productivo y creativo. Y la autocompasión se ha convertido en mi mejor amiga en este viaje, recordándome que merezco amabilidad, especialmente cuando tropiezo. Realmente espero que estas ideas les hayan resonado, que les hayan ofrecido una nueva perspectiva y, sobre todo, que les hayan inspirado a empezar o a continuar su propio viaje hacia una vida con menos autoexigencia y más autoaceptación. Entonces, para resumir las ideas más importantes que quiero que se lleven de este episodio, primero, yo creo que es vital recordar que el perfeccionismo dañino no es una virtud, sino una carga que nos impide vivir plenamente. Segundo, no olviden la importancia que tiene para mí reconocer y desmantelar la conexión entre el perfeccionismo y la vergüenza, porque ahí reside gran parte del sufrimiento. Y finalmente, lo más transformador quizás sea abrazar la autocompasión y la idea de ser suficientemente buenos como antídotos poderosos, permitiéndonos redefinir el éxito en nuestros propios términos y vivir con autenticidad. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que les hago a ustedes es, ¿qué van a hacer con toda esta información? Espero de corazón que los inspire a ser un poquito más amables con ustedes mismos hoy, a cuestionar una de esas voces críticas internas o simplemente a reflexionar sobre qué significa realmente el éxito para ustedes. Pequeños pasos, se los aseguro, pueden llevarnos a grandes transformaciones. Y por supuesto, si este episodio les ha aportado valor, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado este rato juntos, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal Un Podcast Saludable aquí en YouTube, que le den un buen me gusta a este video, y que lo compartan con alguien a quien crean que le podría servir. Ayúdenme a seguir creando contenido como este para ustedes. Su apoyo es fundamental para mí. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Luchan con el perfeccionismo? ¿Qué estrategias les han ayudado? Déjenmelo saber aquí abajo. Sus historias y reflexiones enriquecen enormemente esta comunidad. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por su compañía. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Soy James, y esto ha sido un podcast saludable. Cuídense mucho, manténganse saludables, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.